Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. La verdad que es un privilegio poder estar con ustedes esta noche y nuestro deseo de que Dios realmente nos hable al corazón. Y bueno, hoy tenemos 19 personas conectadas o 20 ya en este momento a través de esta aplicación que es el Zoom. Y esperamos que también a través de las redes sociales, del Facebook en vivo que estamos pasando, otras personas también se puedan añadir. Quiero invitarles, por favor, que usted abra su Biblia en el libro de Gálatas. Estamos continuando con nuestros estudios. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, vamos a empezar desde el 15 al 21. Hoy vamos a terminar el libro de Gálatas, capítulo 2, y bueno, vamos a hacerlo reflexionando acerca de un principio extraordinario que el apóstol Pablo enseñó. Eh, Usted está a tiempo todavía, ¿ya? Si quiere traer sus colores, ya para subrayar, usted puede hacerlo. Así que le animo, yo siempre utilizo una serie de colores con el propósito de poder identificar un poquito más algunos versos y algunos verbos que son donde giran las acciones de los términos. Así que mientras usted abre su Biblia en Gálatas 2, versículo 15 al 21, hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una defensa de la justificación solo por la fe en el Señor Jesucristo. Y ahí con la Biblia abierta vamos a leer lo que dice la Escritura. Y antes de hacerlo voy a elevar a Dios una oración. Hemos recibido una petición por protección de Dios para una familia, la familia Castro Vaca, así que quisiera que oremos por ellos. Padre Celestial, en este momento que procedemos con el estudio de tu palabra, queremos recordar siempre, Señor, de que todo buen don, toda buena dádiva procede de ti, Señor. Y hoy queremos rogarte que tú tengas misericordia y extiendas, Señor, tu gracia y tu protección sobre la familia Castro Vaca para que los diagnósticos que se tienen que realizar, Señor, sean para glorificarte. Padre, el deseo de nuestro corazón es que estos estudios sean negativos en el sentido de que la prueba no sea para alarmar a la familia. Pero si tú tienes otros planes, Señor, si tú tienes otros propósitos, queremos que tu nombre sea glorificado y que tu gracia sea extendida para que todos alabemos al Señor a través de una obra extraordinaria. Padre, bendice a los médicos, a las personas que están en medio de esta situación y pedimos, Señor, también de que tú des una mirada hacia ti, que estas personas puedan verte a ti en medio de la situación. Bendice también nuestro estudio, bendice a las personas que tal vez estén pasando por un momento o una situación de salud. Padre, y que cada uno de nosotros podamos confiar en que tú eres nuestro sanador. Oramos pidiendo el auxilio de tu Espíritu Santo y que también bendigas al mensajero. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 21. La palabra del Señor dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justificación solo por medio de la fe en Jesucristo. En este pasaje hay una palabra que aparece por primera vez en el libro de Gálatas.
Esta palabra es central en la carta, es central en el evangelio que Pablo predicaba y debe ser central en las convicciones de nosotros los creyentes. Nadie puede entender el evangelio si no entiende esta palabra. Y esta palabra se repite, mire y preste atención, en el versículo 16 3 veces. Y en el versículo 21, a través de una manera en sustantivo, se repite una sola vez. Esta palabra es la justificación. Si tiene algo con qué subrayar, por favor, mire el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hay un triple énfasis en este versículo y es importante que nosotros entendamos el énfasis que está dando el apóstol Pablo. La justificación viene a ser un término legal de las cortes de justicia. Y Pablo utiliza esta palabra, este término legal, con un propósito, demostrar que la justificación es opuesto a la condenación. Condenar viene a ser declarar culpable a alguien. Justificar es declararlo no culpable, inocente y justo. Ahora, el énfasis para decir justificación no está en la persona a quien se le agrega esta posición, sino más bien en quien hace que esa persona sea justa. Es decir, yo no tengo los méritos suficientes para ser declarado justo. ¿Y por qué soy declarado justo? Más adelante veremos que es por la fe en Jesucristo y la obra que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué es importante esto? Bíblicamente hablando, este acto se refiere a un favor inmerecido de Dios por el que libera de culpa a un pecador. No solo de manera de perdón y de absolución del pecado, sino también de considerarlo y de tratarlo como una persona justa. Mire, en contraposición con lo que nosotros como seres humanos pensamos, cuando nosotros hacemos un favor hacia alguien y le extendemos tal vez la gracia o la misericordia y no lo tratamos como culpable, de una manera muy íntima en nosotros, porque somos seres humanos, pecadores y con naturaleza que tiende a hacer las cosas malas, le hacemos sentir a esa persona que nos debe un favor. Le hacemos sentir culpable y que nos debe hasta su propia vida. ¿Se acuerdan de ese famoso dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara? Esa es la tendencia del ser humano. Yo te hago un bienestar con el compromiso de que cuando yo necesite vos me hagas el bienestar y los dos salimos beneficiosos. Bíblicamente no sucede eso. Dios dice que cuando nos perdona los pecados, Él se olvida y lo aleja tanto del occidente como del oriente nuestros pecados. Es decir, que Dios no está refregándonos todo el tiempo el pecado y es más, nos considera justo por la obra de Cristo y nos trata como justo, dándonos a nosotros la bendición de la vida eterna y de vivir una vida abundante desde acá en la tierra. Ahora, Pablo está hablando que nosotros como seres humanos debemos de saber con certeza dos cosas. Primero, Dios es santo y es justo. Y en segundo lugar, los seres humanos no lo somos. Piensa un poquito, antes de entrar al estudio de estos versículos, piensa un poquito en estas dos realidades. Dios es santo y Dios es justo. Usted y yo no lo somos. Y al entender eso, estas dos verdades explican nuestra situación. La primera situación que tenemos nos la delata nuestra propia conciencia cuando pecamos. Y la segunda, y esa situación de que nosotros no somos buenos, no somos justos, también nos delata nuestras acciones y nuestros resultados producto de las acciones. Tenemos nosotros que ser honestos y aceptar de que algo anda mal entre nosotros y Dios. Y debido al pecado, nuestra paga debería ser la muerte. Y ahí está la gracia de Dios que nos da vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ese es el proceso de la justificación, que nosotros por haber sido hombres y mujeres pecadores, nosotros somos considerados justos delante de Dios por la fe o por las obras de la ley.
Y ese es el dilema que Pablo está debatiendo. ¿Cómo nosotros somos declarados justos? Los judaizantes consideraban la justificación por las obras, y el evangelio que ellos predicaban una justificación por la fe en Jesucristo y las obras de la ley. En cambio, el evangelio que Pablo predicaba y defiende con fortaleza en este libro, habla de que la justificación es por medio de solo la fe y la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta verdadera ante estas dos situaciones? Veamos lo que dice el versículo 15 y 16. Versículo 15, Pablo diciendo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles. La semana pasada habíamos hablado a qué se refiere este versículo. Yo estoy yendo unos versículos anteriores para poder colocar en contexto. Pablo estaba diciendo que su condición por linaje, por cultura, por creencia, los hacía no pecadores comparados con los otros gentiles, no comparados con Dios, número uno. Él dice lo siguiente, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también, siendo judíos, en primera persona plural, dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, por más de que nosotros tengamos nuestros antecedentes, nuestra cultura y todo nuestro sistema de creencias, sin Jesucristo nosotros no somos hallados justos delante de Dios. Ahora, la justificación por las obras demanda la ley. Versículo 16. Eso es el argumento que Pablo estaba debatiendo. Si la justificación es por la ley, prácticamente nosotros necesitamos hacer obras. Ahora, ¿a qué obras se refieren? La justificación por obras. Se refieren a los actos de obediencia al conjunto de mandamientos, no solamente los 10 mandamientos. Dentro de unos minutos vamos a dar una explicación de lo que significaba la ley en su totalidad y cómo algunos eruditos han hecho una división de la ley para poder entender las ramificaciones que esto tenía. Los judíos suponían que ellos serían justificados por el cumplimiento de cada una de ese conjunto de mandamientos. Eso mismo creían no solo los judíos, sino los que habían declarado su fe en Jesucristo, pero seguían profesando la fe judía, es decir, los judaizantes, y querían ellos imponer que la iglesia, como lo vimos en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, también tenga que cumplir la ley de Moisés. Entendiendo esto, su posición era muy práctica. La única manera de ser hallado justo es mediante un duro trabajo. Hay que esforzarse para lograrlo. Aparte de creer en Jesucristo, hay que esforzarse para lograrlo. El trabajo que hay que hacer, las obras que hay que hacer, es el cumplimiento de las obras que demanda la ley. Esto llama la atención, porque tenemos que entender de que la ley de los 10 mandamientos, que es considerada la ley moral, es necesario observar la ley ceremonial, ellos decían, y esto implicaba la circuncisión. Esa era la postura de los judíos y de los judaizantes, cumplir la ley moral y cumplir también todos los rituales de la ley, del derecho que tenían los mismos judíos y también la ley ceremonial. Para entender un poquito mejor esto, la ley moral, vamos a hacer 3 definiciones. La ley moral se refiere al conjunto ya de la justicia y del juicio que se aplicaba. Su propósito era promover el bienestar de los que obedecían esa ley al pueblo de Israel. El valor de las leyes se consideraba evidente por la razón y el sentido común. Había muchas cosas que eran que la ley mostraban como evidencia de pecado o de infracción para que la gente no cometa todo eso. La ley moral comprende reglamentos sobre la justicia, el respeto y la conducta sexual, e incluye los 10 mandamientos. También incluye todas las sanciones por no obedecer las ordenanzas. La ley moral no lleva a la gente hacia Cristo, simplemente ilumina el lo muestra también el libro romano, que la ley tuvo el propósito de mostrarnos la necesidad de un Salvador. Nos llevan a Cristo en el sentido de que nosotros necesitamos de un Salvador. Ahora, también la ley tenía ciertos aspectos de la ley ceremonial.
Uno puede ver el libro de Levítico, por ejemplo, y ve muchos estatutos que hablaban sobre las ceremonias. Significa literalmente la costumbre de la nación. A menudo estas palabras se traducen como estatutos. Estas leyes parecían enfocar la atención del seguidor en Dios, y se incluyen instrucciones para restablecer el proceder correcto con Dios, es decir, sacrificios, ceremonias con respecto a la impureza, las memorias de la obra de Dios, como por ejemplo las fiestas y los festivales, las normativas específicas de distintas áreas y de distinguir a los israelitas de sus vecinos. Esta ley ceremonial era muy drástica y marcaba que había una diferencia entre el pueblo de Israel y las naciones vecinas. Estas señales apuntaban a la venida del Señor, por ejemplo, el sábado, la circuncisión, la Pascua y la redención de los primogénitos. Los cristianos no estamos obligados o sujetos a la ley ceremonial, ya que la iglesia no es la nación de Israel y eso tenemos que marcar una distinción muy fuerte. Cuando nosotros hacemos a Israel y la iglesia como lo mismo, como si fueran exactamente lo mismo, nos perdemos en costumbres y culturas y queremos traducir ciertos aspectos de la cultura y de las leyes ceremoniales de la antigüedad hacia el presente. Y es ahí donde se hace una distorsión y se ve una influencia muy judaizante dentro de unas iglesias cristianas. Ahora, esto es muy importante de distinguir. No estamos de acuerdo muchas de las iglesias evangélicas cristianas con respecto a este cumplimiento, pero nosotros distinguimos una diferencia muy fuerte entre la iglesia e Israel, el pueblo de Dios. Ahora, esa distinción tenemos que entenderla desde esta perspectiva. Cuando la Biblia dice que somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó las tinieblas a luz, está diciendo de que ha hecho un solo pueblo con marcadas distinciones y que tiene un propósito específico. En Romanos, en algún momento vamos a hablar acerca de esos propósitos y de esos tiempos de Dios que tiene con Israel. Ahora, aparte de la ley moral, la ley ceremonial, había una ley judicial o la ley civil que tenía el pueblo de Israel. Estas leyes se dieron específicamente para la cultura y el lugar de los israelitas y abarca prácticamente todas las leyes morales excepto los 10 mandamientos. Esto incluye todo, desde el asesinato hasta la restitución, por ejemplo, un hombre que ha sido corneado por su buey y la responsabilidad del hombre que cavó un pozo para rescatar a un asno atrapado a su vecino. Eso lo podemos ver en Éxodo 21, 12 al 36. Son más detalles y eran temas muy específicos para poner orden y justicia dentro del territorio de Israel. Ahora, a esto nos tiene que hacer reflexionar un poquito. Sobre un punto específico sobre la ley, Pablo en Romanos 10, versículo 3 dice lo siguiente: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3. Miren lo que dice el apóstol Pablo sobre este tema. No quiero profundizar mucho porque estoy colocando un contexto para entender el concepto de la justificación. Romanos 10, 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bien, ahora, Pablo está hablando sobre dos posiciones: la justificación a través del cumplimiento de las obras de la ley o la justificación a través de la fe en Jesucristo. Volvamos a Gálatas capítulo 2. Entendamos el ministerio de Cristo. Jesucristo vino para vivir, morir, para resucitar, y su obediencia a la ley fue perfecta, hermanos. En su muerte, Él sufrió nuestra desobediencia, porque la paga del pecado es muerte, y un justo fue a la cruz por amor a los otros, los injustos. Entonces, Él sufrió nuestra desobediencia.
Él vivió sin pecado y en obediencia perfecta a la ley. En la cruz murió por nuestros pecados, porque el precio del pecado, como dijimos hace un momento, es la muerte y Él pagó nuestro precio en la cruz. Por ello, el único requisito para que nosotros seamos justificados es que reconozcamos nuestros pecados y nuestra impotencia de salvarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esa impotencia de salvarnos a nosotros mismos? Es que si es que yo, por cumplir una serie de normas y requisitos, recibo o tengo la salvación, prácticamente me constituyo en un contribuidor de mi propia salvación. Y si hago eso, aniquilo la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios más mi comportamiento. Entonces Pablo lo menciona en Efesios 2, ya tengo una razón para gloriarme a mí mismo porque soy un hombre bueno y cumplí todos los requisitos. Por el contrario, Dios quiere que nosotros entendamos de que somos justificados y que reconozcamos nuestros pecados y nuestra propia incapacidad, impotencia para salvarnos. Eso nos tiene que hacer entender, tanto de mente como de corazón, el sentido de arrepentirnos de esos pecados que incluyen nuestra rebeldía y nuestra autojustificación, porque ese es un problema vital que tiene el ser humano. Somos rebeldes porque nos queremos bardear la voluntad de Dios, cometiendo nosotros nuestra propia voluntad, y siempre tratamos de autojustificarnos, en el sentido de que nosotros no somos tan malos como otras personas, que hicimos lo que era necesario para recibir esa salvación, y que bueno, nosotros fuimos colaboradores de Dios. Eso es pecado, hermano, y repito una vez más, aniquila la gracia de Dios. Ahora, eso nos obliga, cuando yo reconozco mis pecados, sé que soy justificado por la gracia de Dios, de que mi rebeldía, de que mi impotencia para salvarme me empuja a que yo me arrepienta, yo pongo mi confianza y mi fe en Jesucristo y que Él es mi Salvador. Esa es la clave, que yo ponga mi fe en Jesucristo como Salvador de mi vida. Ahora, esto implica entender lo que realmente significa la fe en Jesucristo. No es simplemente una convicción o decir como los loros o los papagayos dicen creo, creo, solamente por repetir. Sino es una convicción intelectual, perdón, es un compromiso personal de que yo decido creer. Y eso afecta mi cosmovisión, entiéndase por cosmovisión mi perspectiva de la vida. Es decir, que yo pongo mi fe en la obra de Cristo, en que me hace una nueva naturaleza, tengo un arrepentimiento sincero, genuino con Dios, y esa fe me va a motivar a que yo haga compromisos con Dios. Lo que hoy no estamos viendo en la iglesia en general es una fe comprometida. Vemos una fe descomprometida, una fe simplemente intelectual, porque llegó al conocimiento, pero no llegó al corazón, distingamos eso. Y vemos una fe que no afecta nuestros principios y nuestros valores. En pocas palabras, nos conviene creer en lo que nos conviene y no queremos creer en lo que no nos conviene y nos afecta. Es decir, nosotros empezamos a ser exquisitos y exclusivos con nuestras creencias. Es como si presentásemos un buffet de fe y nosotros comemos de esa fe solo lo que nos apetece. Hermanos, eso verdaderamente no es fe. No es fe, porque yo estoy siendo selectivo y quiero creer lo que me da la gana de creer. Cuando Cristo ya compromete mi vida para servirle, para seguir, para pagar el precio del discipulado, no para mi salvación, repito, sino por convicción, en respuesta a esa salvación, es cuando yo digo no. Y ahí hago hincapié en las palabras de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, que dijo que la gracia por muchos cristianos es considerado como una gracia barata. Abaratar el amor de Dios, tomarlo sin ningún valor y nosotros descomprometernos como si eso fuera sin cuidado. Total, ya hicimos nuestra parte. Hermano, eso no es fe genuina. Es aceptar a Jesús y ese aceptamiento implica una transformación general en nosotros. ¿Cuál es el argumento utilizado para Pablo? A partir del versículo 17 al 21, Pablo empieza a hablar sobre esos argumentos. Y el primer argumento va contra los que criticaban a Pablo.
Vamos otra vez al versículo 17 hasta el 20. Dice así: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruir, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago de la ley. Voy a leer el versículo 17 y 18 en una versión contemporánea. Dice así: ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si yo vuelvo a edificar lo que antes había destruido, me hago transgresor de aquello. El argumento de los que criticaban a Pablo era un argumento interesante. Sus opositores decían: bueno, como Pablo predica un evangelio de la justificación por la fe, esto elimina la ley, entonces va a producir una vida pecaminosa de las personas. Recuerde, una salvación, una justificación por la fe, por medio de la fe, entendiendo la gracia de Dios, mal entendida, va a ser acusada de que nosotros vamos a tener una vida licenciosa y en pecado. Eso era lo que decían. Una persona podía creer en Cristo para ser salvo y después seguir su vida como le placiera, sin necesidad de hacer buenas obras. ¿Es eso bíblico? Por supuesto que no, pero Pablo estaba siendo acusado de ese comportamiento. Pablo negó este cargo con firmeza. Específicamente él dice: de ninguna manera, porque él hacía de Cristo porque este cargo que él tenía en contra, decían que Cristo era el promotor del pecado, un ministro, un siervo del pecado y que hacía que la gente peque. Por el contrario, si un creyente volviera a la ley después de confiar solo en Cristo para su salvación, la ley solo demostraría que era un pecador y un transgresor. Nada más. Ahora, vamos a nadar un poquito más profundo. Pablo estaba siendo acusado de una herejía que después surgió en el siglo XVI, en el año 1537, que era el antinomianismo, anti contra nomos ley. Pablo, en Gálatas, por esos detractores y esas personas que eran los judaizantes, decían: Pablo está en contra de la ley. El antinomianismo es una herejía, una doctrina que dice que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. En un sentido amplio, se aplica a las ideas de los fanáticos que se rehusaban a conocer cualquier tipo de ley que no sean las propias ideas, y escuche bien, muy subjetivas que usualmente pretendían agregar como que el Espíritu Santo había inspirado a estas personas. Voy a hacer una pausa para que ustedes pongan en contexto. Muchas personas critican a las iglesias que predicamos acerca de la seguridad de la salvación. Esa crítica que se hace contra las iglesias que predicamos sobre la seguridad de la salvación, dicen: estas personas predican la seguridad de la salvación para poder vivir de manera licenciosa en el pecado. Total, salvo, siempre salvo, entonces sálvese quien pueda y vamos al pecado. Total, si ya somos salvos, pecaremos deliberadamente. La misma crítica que recibió el apóstol Pablo, la iglesia de Cristo también recibió. Es algo que nosotros siempre tenemos que considerar. Tenemos que considerar ya de que cuando nosotros, tenemos una interferencia, ya hay un usuario, Lourdes, que está haciendo ruido. Yo le pediría por favor que esté desactivado su teléfono. Gracias. Repito, cuando nosotros miramos esta situación, ¿ya? Es muy importante contextualizarlo. La misma acusación que tenía el apóstol Pablo en su momento, la estamos teniendo ahora, muchas iglesias. Ahora, ¿cuál es el problema de no entender el aspecto moral de las cosas? Pablo decía lo siguiente en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él?
Pablo no es que esté promoviendo una aniquilación de la ley en el sentido del cumplimiento moral, porque ustedes se van a dar cuenta que muchos aspectos morales del Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento también. Obviamente que eso tenemos que entenderlo, que el creyente tiene un compromiso para vida, no es que esté descomprometido, y que el creer en Jesucristo es aceptar toda su enseñanza también como propia. Que yo no puedo decir creo en esto como Salvador, pero no me quiero someter a lo que es la enseñanza de Cristo. Esto es absurdo, hermanos. Es absurdo si es que alguien solamente quiere creer una parte del Evangelio y no quiere creer en la otra parte del Evangelio. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan y cuando Jesús estaba hablando de las palabras de vida, ¿no es cierto?, de que Él era el pan de vida, muchos vieron que era muy fuerte esa palabra y dejaron de seguirlo. Obviamente, ahí se puede testear en el compromiso de la fe si realmente la persona ha recibido de manera genuina a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero quiero poner su atención en esto. No está en usted ni en mí el decir este es salvo o no es salvo, porque nosotros no podemos jugar a Dios. No podemos jugar a Dios. Por sus frutos somos conocidos, dice la Escritura, y eso es lo más importante. Demos frutos dignos que glorifiquen y exalten ese evangelio y ese Dios que nosotros hemos creído. Pablo rechaza categóricamente esta acusación. Versículo 17, cuando se le acusa de que Cristo mismo es un promotor del pecado, él dice, en ninguna manera. Pablo pudo haber dicho, no, no. Pero Pablo dijo, definitivamente no, jamás. Pablo nunca va a decir que Cristo es el promotor del pecado. Pablo nunca va a demostrar esto. Eso era una falsa acusación y una mala interpretación a lo que era la justificación por la fe en Cristo. Lo acusaban de hacer de Cristo el autor y el agente del pecado. Él indica que si después de mi justificación sigo pecando, en realidad es mi culpa y no la de Cristo. La culpa es mía. Versículo 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, yo me hago transgresor. Entonces no es que Cristo sea el promotor del pecado, sino que nosotros mismos somos responsables de nuestros propios actos. En los siguientes versículos, en el versículo 19 hasta el 21, Pablo describe la transformación que tiene una persona que va a Dios y que es justificado por medio de la fe en Jesucristo, en los términos de muerte y de resurrección. Mire lo que dice el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Y el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este concepto se repite en el versículo 19 y 20. Mire, Pablo está diciendo, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Una persona muerta no tiene reacción. Una persona muerta es un cadáver que no reacciona ante cualquier impulso porque ya está muerto. De hecho, cuando se hace el proceso de resucitación, muchas veces en hospitales se le hacen los choques eléctricos para darle vida y que reaccione el cuerpo. Un cuerpo muerto ya no reacciona ante ello. Pablo está diciendo, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Es decir, yo ya no reacciono conforme a la ley, porque yo ya vivo para Dios. Ya mi reacción no es para la ley, Él está colocando en una posición mayor a la ley a Dios. Y en esa posición, Él menciona lo que significa vivir para Dios. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice algo sumamente interesante. No es la primera vez que Pablo se identifica con la cruz. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14,
Pablo dice lo siguiente: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente. Pablo se identifica, hermanos, juntamente con Cristo. Yo estoy identificado plenamente con Cristo. Y su identificación es la cruz. Y dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya Pablo está hablando de un concepto que ha transformado su manera de pensar. Recuerde lo que yo decía al comienzo, de que la fe en Jesucristo es una transformación en nuestra cosmovisión, en nuestra manera de ver la vida. Versículo 20 dice, 19, perdón, a fin de vivir para Dios. Y para Pablo, ¿qué significaba vivir para Dios? Identificarse con Cristo y dejar que Cristo viva en él, que Pablo mengüe y Cristo crezca. Mas vive Cristo en mí. No es que Pablo estaba aniquilado totalmente, sino que en su vieja naturaleza él quería que surja la naturaleza espiritual y no la carnal. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no está utilizando un término de carne como deseo, sino como el concepto de vivir en esta vida. Pablo estaba diciendo todo mi concepto de vida, toda mi cosmovisión, mi manera de entender, lo filtro de acuerdo a lo que Cristo es. Y Pablo quería glorificar a Cristo en todo. Y él lo hacía por una sencilla razón. Versículo 20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La respuesta de vivir para Dios, de identificarse con Cristo y de aniquilar o de menguar en su carne para que Cristo sea glorificado, era una respuesta de gratitud, amado hermano. Gratitud porque Cristo se entregó, lo amó. Y esa es la respuesta que nosotros tenemos que entender para poder vivir por fe, vivir agradecido a Dios. Escúchenme, si Cristo dio todo en la cruz, cualquier esfuerzo que usted o que yo hagamos nunca será suficiente para compararse con la obra de Dios, con el amor que Dios tuvo, con la entrega que Jesús tuvo. Es por eso que los grandes hombres de Dios van menguando y dejan que Cristo viva. Es por eso que cuando usted mira las biografías de personas que fueron impactadas por Dios, como el apóstol Pablo en este pasaje, pero Saulo, que tuvo un encuentro con Jesucristo, y él habla de su conversión anteriormente en el capítulo 1, ellos tienen una perspectiva distinta de la vida. Ya no vivo yo. Mi vida tiene valor, sí, pero más importante es que Cristo vive en mí. Más importante que la gente diga, Él es un creyente, Él es un mensajero del Señor, Él es una persona utilizada por Dios. Amado hermano, en esta conclusión, Pablo muestra su postura. Y en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La esencia de la gracia es que Dios da a la gente algo por lo cual esa persona no ha trabajado. Porque si es que yo trabajo por algo, no es gracia, es recompensa. Hermanos, y entienda muy bien, ser hallado justo delante de Dios no es una recompensa nuestra, es una gracia bendita, maravillosa. Solo la gracia del Señor, porque no merecíamos esto. Insistir en la justificación o la santificación por medio de las obras equivale a anular la gracia de Dios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Repito, las obras no son necesarias. No estoy diciendo que son innecesarias y que nosotros nos convirtamos en hippies espirituales, valga esta terminología. Las obras son un resultado de nuestra salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados para buenas obras en Cristo Jesús, las cuales Él preparó de antemano, dice la Biblia. Qué maravillosa, qué maravillosa verdad. Pongamos las cosas en orden. Justificado por la fe en Jesucristo, nuestras obras son una respuesta de la gratitud hacia tanto amor expresado en la cruz para nuestra salvación. Además de seguir empeñados en obedecer la ley, ya que eso era lo que tenían estos judaizantes, esa posición hace que por demás murió Cristo. Pablo lo dice en el versículo 21, entonces por demás murió Cristo. Si la justificación viene por guardar la ley, la cruz fue un gesto inútil, hermanos, y el error más grave del universo. ¿Para qué vino Cristo si es que tengo que hacer otras cosas para ser hallado justo delante de Dios? Fue innecesario, no fue necesario. Pero Pablo no estaba diciendo eso. Pablo está argumentando tan bien su defensa de aquellos judaizantes que agregaban otras cosas y dice, prácticamente Cristo murió en vano si aceptamos todo eso. Por eso yo estoy juntamente con el crucificado y soy hallado justo delante de Dios por la fe en Jesucristo. Para concluir el capítulo 2 y en esta sección, quiero comentarles lo siguiente. Hay 4 verdades que el apóstol Pablo va definiendo y que nos está demostrando a lo largo de estos versículos, del versículo 15 al versículo 21. La primera verdad es que la mayor necesidad del ser humano es la justificación, el ser aceptados por parte de Dios. ¿Cómo podemos hacer las paces con Dios para tener esperanza donde vamos a pasar la eternidad? Las 2 opciones es a través de las obras de la ley, de acuerdo a este pasaje, o de la fe en Jesucristo. Hermanos, no caigamos en ese error de querer adicionar algo a la fe en Jesucristo. La justificación, bíblicamente hablando, es por la obra que hizo Jesús. Y usted y yo necesitábamos ser justificados y al haber creído en Jesús, hemos sido hallados. La justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. El Evangelio a usted y a mí nos indica lo que nosotros debemos hacer, no lo que Cristo hizo. El Evangelio no me dice lo que yo tengo que hacer, me muestra la obra de Cristo que Él hizo por mí. Él padeció en la cruz, murió y resucitó para librarnos a usted y a mí del pecado y de la muerte eterna. Eso es el Evangelio. Eso implica una decisión. Y al decidir esto, convencido por el Espíritu Santo, la fe genuina se traduce en un compromiso con Dios por la obra de Jesús. No confiar en Jesucristo por confiar en uno mismo es una ofensa a la gracia de Dios. También es una ofensa a la cruz, a Cristo, porque hace que ambas, tanto la gracia como la cruz, sean innecesarias. Y finalmente, confiar en Jesucristo es estar identificado y unido a Él. Esto hace que nuestra fe sea comprometida y no una fe relajada. ¿Cuántas veces nos han acusado de tener una fe relajada por creer en la seguridad de la salvación? Y muchas veces nosotros no hemos dado una genuina respuesta bíblica para estas personas. Hermanos, entendamos un poquito esto. Siempre van a haber personas que nos van a mover hacia el cumplimiento de otras cosas y distorsionar la gracia de Dios. Cuidado, defendamos con vehemencia. En el siguiente capítulo, el apóstol Pablo va a hacer una defensa de la justificación, hablando de la recepción del Espíritu Santo por la fe, del pacto de Dios con Abraham que se basaba en la fe y del propósito de la ley. Asimismo, en el capítulo 4 va a continuar con una explicación de la ley y de la esclavitud que muchas veces eso consumía a las personas y va a dar una alegoría entre Sara y Agar. Y finalmente va a hablar con contundencia en el capítulo 5 acerca de los frutos de la carne y del fruto del Espíritu Santo, que son la evidencia realmente de que uno ha creído en el Señor Jesucristo. Al final, Pablo va a mencionar su gloria que está en la cruz de Cristo y no en sus propios méritos. Amado hermano,
¿En qué está su confianza? Como creyente, ¿usted ha puesto su confianza en Jesucristo o está poniendo su confianza en sus propios méritos? Hermano, tenga certeza de que Jesús lo salvó y Él quiere darle vida eterna por la confianza en la obra de Cristo. No ponga en tela de juicio como insuficiente la cruz, queriendo usted hacer cosas adicionales para recibir u obtener la salvación. Si usted hace cualquier esfuerzo, prácticamente lo que estaría haciendo es disminuir el valor del sacrificio de Jesús. Dios nos dé sabiduría, Dios nos ayude para que nosotros podamos confiar plenamente en Él y que quitemos cualquier distorsión del Evangelio por la gracia en el Señor Jesucristo y que seamos creyentes genuinos, comprometidos en Él. Que el Señor les bendiga grandemente.